Saludamos a la doctora Mariski, gracias por venir, como siempre. Vamos a hablar de los ataques de pánico. Decíamos recién en la previa, antes no se escuchaba hablar tanto de ataque de pánico y hoy por hoy parece que cualquiera puede ser víctima de un ataque de pánico y ante cualquier cosa, ataque de pánico. ¿Estrés o ataque de pánico? Sí, está muy sobrediagnosticado, muchas veces por los clínicos, porque los síntomas psicológicos son los que más acuden a las guardias. Entonces, las prestaciones, la mayor cantidad de prestaciones se hacen con sintomatología que no es clínica. Entonces, son palpitaciones, mareos, situaciones de angustia que llevan a este tipo de síntomas y el clínico, como no encuentra nada orgánico, le dice ataque de pánico. Le da un tranquilizante y ahí quedó la consulta. ¿Y se cura esa persona? ¿El tranquilizante actúa como un...? Actúa calmando la situación. Está bien para la urgencia. El tema es que mucha gente ante esto repite este tipo de medicación y después se hace adicto porque producen adicciones. Es una medicación para salir del paso, no para el real ataque. Después vamos a ver qué es un ataque de pánico realmente. Acá vamos viendo aquí, tenés los síntomas, por ejemplo. Claro, los síntomas, acá hay más o menos 13, pero tiene que haber 4 de estos para decir que es un ataque de pánico. Claro, puede ser sensación de sofocación, palpitaciones, mareos, temblores, transpiración, sensación de muerte, sensación de locura, me voy a volver loco, de despersonalización, síntomas gastrointestinales como dolor de estómago, diarreas, vómitos, náuseas, calambres y hormigueos. Esto también asusta mucho porque a veces hay una palpitación y una sensación de hormigueo y uno dice es un infarto. Y está bien que la persona vaya a una... Claro, y esté primero prever de que no pase absolutamente nada a nivel clínico. Tienen que hacerle ese diagnóstico. El tema, Graciela, es que los síntomas son como muy fuertes como para decir ante cualquier cosa es un ataque de pánico. Los síntomas son muy fuertes y la persona se desespera. Y además por eso... Vos llegás, no tenés ninguno de estos tan marcados, pero igual no es que lo decís vos, todos lo veníamos charlando recién. Muchas veces te dicen un ataque de pánico. Si no tenés ninguno de estos síntomas tan marcados, es como muy liviano decir que tiene un ataque de pánico. Claro, pero a veces uno tiene 1 o 2 síntomas fuertes. Si vos tenés una sensación de cosquilleo o de hormigueo en el brazo y palpitaciones, quizás vos sientas que, bueno, es un síntoma importante como para descartar algo cardiológico. No llega a ser ataque de pánico, puede ser un ataque de pánico pero como disminuido de estos que después no se repite, o puede ser un ataque de angustia. Entonces, esto sería la diferencia entre un ataque. Sí está bien que una vez consulten al clínico apenas aparece, porque aún el psiquiatra, como el diagnóstico es de alguna manera sintomatológico, no hay una manera de medir esto, entonces está bueno que después de hacer un descarte clínico, uno diga, bueno, no había nada clínico, lo chequearon a esta persona realmente, a partir de acá sabemos que es psicológico, no que es pánico. Claro, ahora, ¿el ataque de pánico está generado en la cabeza de uno ante determinadas situaciones que lo angustian? Bueno, ahora te cuento qué es un ataque de pánico. El ataque de pánico tiene algo físico, que es, esta persona tiene el sistema de alarma del organismo como muy susceptible. Es como una alarma de un coche que de pronto suena apenas lo tocas. Entonces, esta persona que se siente amenazada por alguna cosa y que el organismo interpretó que es una situación de peligro, lo que hace es poner en marcha toda la disposición del organismo para la huida. A ver, si nosotros estuviéramos en un lugar en la selva y vemos un león,
queremos correr, por lo tanto se activa la circulación, nuestra respiración también, los músculos empiezan a cargar de sangre y tendríamos que correr. Sí. Pero si esto se activa cuando yo entré a un ascensor y tengo toda la sintomatología, pero no puedo correr, empiezo a sentir la aceleración cardíaca, la respiración, porque empiezo a respirar. O sea, la intención es escapar de esa situación. El organismo lo interpreta como huida. Sí. Pero en vez de huir, vos estás, porque estamos en una, digamos, cuando aparece esa alarma, que el organismo se preparó para huir, vos estás parado, porque era una situación de otro tipo. En la que no tenías que estar para huir. Y entonces empezás a sentir un montón de síntomas orgánicos y, por ejemplo, respirás rápidamente y eso te produce mareos. Claro. Vos te aceleraste porque tenías que correr. Claro. Los músculos te empiezan a hormiguear porque se cargaron de sangre. Entonces tenés una serie de sensaciones que son terribles, que además vos interpretás como estoy muy mal, me voy a morir, esto es un ataque y esto genera... Es peor todavía. Peor. Entonces, si es un evento psicológico generado por una situación de alarma, hay un sistema neurovegetativo lábil. A ver, esto es importante porque esta persona, después de hacer un tratamiento durante 1 año y medio, estar medicado y tener, ahora vamos a ver de qué se trata la medicación y de qué se trata el tratamiento, suspendió todo. Y puede 2 o 3 años, puede no venirle, pero podría ser que vuelve a tener algunos síntomas. La terapia es para que apenas aparezca ese síntoma de taquicardia, él interprete que es miedo, que es su sistema de alarma exagerado, se relaja y no pasó nada. No entra en el circuito. ¿Y cómo, más allá de la medicación, después cómo se bloquea para llegar a la cura? La cabeza, uno muchas veces siente que le va a 1000 por hora, sobre todo, no sé, por ejemplo en la noche. Aquellas personas que tienen ese sistema lábil. ¿Cómo hacen para detener eso, para darle un corte? Más allá de la medicación, ¿pueden reincidir en esto una vez que fueron dados de alta? Sí. ¿Cómo hacen para cortar y que la cabeza les dispare para otro lado para no terminar desembocando en lo mismo? Para eso están las terapias cognitivas. Es importante porque son las más efectivas. Se llama terapia cognitiva conductual. Primero, cognitiva quiere decir que tiene que ver con los pensamientos. Se corrige, se le muestra el sistema de pensamiento y la creencia que va a funcionar, que hace funcionar eso. En el tratamiento se provocan los síntomas junto con el terapeuta y se muestra cómo si uno, por ejemplo, respira muy rápidamente se marea, como si uno respira después en una bolsa de papel o en una bolsa, corta el mareo. Se les enseña a manejar la sintomatología. Entonces, esta persona aprende qué pensamientos le ocasionan la crisis, aprende cómo controlarlo, aprende a relajarse, aprende esto y que él tiene una labilidad, una alarma del auto que suena en demasía. Ahora, para diagnosticar ataque de pánico es importante esto. Primero, que después del primer ataque, que viene puntualmente un día, que uno recuerda, esto es importantísimo. No es, bueno, sí, a mí me parece que lo tuve en otras oportunidades. No, en estos casos es una crisis tan importante y tan aparatosa que uno... Está bien identificada. Está bien identificada y era cuando salía del cine, cuando en general no tiene que ver con nada aparentemente, sí con esta predisposición, y si uno investiga muchas veces hay pérdidas afectivas importantes cerca, muertes por ejemplo, que llegaron, puede ser de un vecino que uno no quería, pero que le impactó. Además de esto, tiene que haber miedo, tiene que haber más de una para diagnosticar, y miedo a que vuelva a aparecer. Esto es fundamental y es lo más inhabilitante. La persona queda tan aterrorizada que muchas veces
no sale a la calle. No evita porque evita dice, contacto con mucha gente. claro. Porque la gente lo ve, no porque los ataques de pánico le den solo en la calle, también le pueden dar dentro de su casa. Pero no porque se sienten inseguros. No porque los ve, sino porque tienen la sensación de que no van a tener recursos. Están más expuestos, Sí, están más cuando expuestos, hay más gente. Es una, para ir terminando, es una enfermedad moderna. Me da la sensación que es una enfermedad moderna o es que ahora se sabe más simplemente y existió desde antes. No, es una enfermedad que aparece en el DSM-4, que es como la lista de medicamentos, de enfermedades universales, digamos, de todas las especialidades. El DSM-4 es de psiquiatría. Aparece en el año más o menos 80, 70 y pico, 80. Pero antes eran los ataques de angustia. Aparecen como con esta nomenclatura en esta época. De todos modos, la incertidumbre, la sensación de peligro, sobre todo la incertidumbre y los cambios rápidos de la vida actual hace que haya más patología de esta que de otras. Algo más quiero decir que me parece importantísimo respecto a la medicación. Diga. Es importante que tomen medicación, por eso tienen que ser diagnosticados por un psiquiatra. Sí. No la que les dan en la guardia, que es adictiva, en el momento que fueron con esta situación clínica. Son antidepresivos los que se dan, que no se dan como antidepresivos, sino como antipanicosos, que no producen acostumbramiento, que se dan durante 1 año y medio, no tienen efectos secundarios, no son los antidepresivos de antes. Y bueno, esto tiene que darse para inhibir esa enzima que hace que la alarma se desencadene rápidamente. Doctora Moreschi, ¿recordamos la página antes de despedirla? www.gracielamoreschi.com.ar